Hola, soy Camilo Ramírez, bienvenidos al canal. En este video vamos a trabajar sobre sistemas coordenados en la tercera dimensión. Vamos a hablar un poco de coordenadas rectangulares y en especial de las coordenadas cilíndricas y esféricas. Vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a poner algunos puntos en coordenadas rectangulares, en cilíndricas y en esféricas, y también vamos a ver cómo podemos transformar las ecuaciones de unas curvas en un sistema de coordenadas a otras curvas o a la misma curva, perdón, en un sistema diferente de coordenadas. Bienvenidos. En el sistema de coordenadas rectangulares, si estamos trabajando en R2, que es lo que habitualmente se hace en los cursos de álgebra lineal y de cálculo, lo que hacemos es, a partir de una pareja de números, ubicamos un punto en el plano, en donde nos movemos X unidades en sentido negativo o positivo, depende del número, y Y unidades en sentido positivo o negativo para ubicarnos en un punto en el plano. En las coordenadas rectangulares en R3 es algo muy similar. Un punto es representado por una tripleta de números, X, Y, Z, donde el primer número indica cuánto nos movemos en X con el signo. Si por ejemplo fuera -2, deberíamos movernos en sentido contrario. El segundo número, cuánto nos movemos en Y, en este caso está diciendo 3. Y el tercer número, cuánto nos movemos en Z, que en este caso está diciendo 2. Entonces, el punto 232 es 2 unidades en el eje X, 2 unidades en el eje Y y 2 unidades en el eje Z. Aquí tenemos un aplicativo en donde podemos ver ese número, ese punto en el espacio. Entonces, cuando hacemos el movimiento nos damos cuenta o podemos ver ese punto como es esa ubicación en el espacio. Y se hacen esas líneas punteadas para que también nos pueda ayudar en esa ubicación espacial que, pues, viéndola en una pantalla plana no es sencillo. Pero estas líneas nos dan una idea de la profundidad. Entonces, eso nos puede ayudar. Ahora, en el sistema de coordenadas cilíndricas, un punto se representa también con una terna de números, pero en este caso son diferentes. En este caso estoy diciendo R, teta y Z. Entonces, ¿qué quieren decir ese R, teta y Z? El R nos va a decir, supongamos que el punto está acá, igual que en el anterior. Va a proyectar como dónde quedaría en el plano XY. Listo. Entonces, el R nos va a decir cuál es la distancia del origen a esa proyección. Este sería el R, en este caso R sub 0, para decir que es algún número. El teta nos va a indicar cuál es el ángulo en sentido antihorario desde el eje X hasta ese R, hasta donde comienza el rayito de ese R. Entonces este sería el teta. Ok, y la Z nos va a indicar la altura. Entonces, un punto en coordenadas cilíndricas se representa con el R, que es la distancia en el plano XY a la proyección de ese punto, el teta, que es ese ángulo, y el Z, que es la altura. Si vemos el plano XY, que está en este caso sería este plano que se vería acá, este plano. Lo vemos desde arriba. Entonces el R y el teta serían, el R sería este sería R sub 0, la distancia desde el origen al punto que se proyecta en el plano XY, y el teta sería este. Y esto tiene su origen en lo que se llama coordenadas polares, que es a partir de un eje polar ubicar cualquier punto en el plano en 2D. Entonces, las coordenadas cilíndricas es como la forma 3D de las coordenadas polares que uno ve cuando está trabajando con curvas polares o con cambio de coordenadas a este sistema, que se llama el sistema de coordenadas polares. En R3 se forman cilindros, porque ahora viene la tercera componente, que sería la altura, que sería la Z. Entonces, como nace del sistema de coordenadas polares, nosotros podemos
trabajar con las mismas ecuaciones que teníamos en el sistema de coordenadas polares para hallar las componentes. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Yo tengo un punto en un sistema coordenado, en este caso, si supongamos que está en forma de coordenadas cilíndricas, y yo quiero saber ese punto en el sistema de coordenadas rectangulares a qué corresponde, la misma ubicación en el espacio. Y también puede ser al contrario, vamos a subir. Yo tengo un punto en el espacio y yo quiero saber ese punto en el espacio a qué coordenadas polares correspondería, que sería algo así como ubicar este R, ubicar este θ, y en el caso de la z en las coordenadas cilíndricas y en las coordenadas polares son la misma. Pero fíjense que aquí, en esta parte que está en el plano XY, eso es coordenadas polares. O sea, así es como funcionaban las coordenadas polares. Entonces, podemos trabajar unas ecuaciones para saber pasar de coordenadas rectangulares a cilíndricas y viceversa, de coordenadas cilíndricas a rectangulares. ¿Cómo sería ese cambio? Coordenadas rectangulares es que conocemos un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 y queremos pasarlo a este sistema de coordenadas. Entonces, la r, miren, la r sub 0 va a ser la distancia del origen al punto y esa distancia se podría trabajar como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, r sub 0 va a ser x al cuadrado más y cuadrado en raíz. Si conocemos x y conocemos y del punto en R3, ya podemos conocer r porque es la distancia o la medida de esta diagonal y esa va a ser de esta manera. En este caso, vamos a trabajar que r tiene que ser mayor o igual que 0. Si fuera negativo, pues nos darían rayos hacia el otro lado, pero no lo vamos a trabajar de esa manera. Vamos a trabajar bajo esta fórmula que r es mayor o igual que 0. Ok, ahora necesitamos el θ. Entonces θ también lo podemos ver con el mismo triángulo que tenemos acá. Si queremos hallar este ángulo, podemos relacionar el x y el y por medio de tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que tangente de θ sub 0 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, de donde podemos despejar θ como la arcotangente del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ya tenemos cómo hallar la coordenada r, cómo hallar la coordenada θ, y la z es la misma en ambos sistemas de coordenadas. La z en las rectangulares es la misma z que en cilíndricas, o sea que solo hay que hacer el cambio de r a θ, y esto es idéntico, estas fórmulas son las idénticas que se trabajan en coordenadas polares. Hay que hacer algunas aclaraciones, pero ahorita con un ejemplo lo vamos a ver, porque algunas veces la arcotangente nos va a dar un número, o bueno, cuando hallemos la arcotangente de un número, nos van a dar x y y de pronto con signos que no corresponden, porque recordemos que la tangente es positiva acá y acá. Entonces tenemos que tener cuidado, si la tangente es positiva, identificar en dónde están los puntos, si están en un cuadrante o en el otro, y lo mismo si es negativa, la tangente es negativa aquí y aquí. Entonces cuando trabajemos con la tangente, tenemos que tener cuidado. Ya vamos a hacer una profundización en este paso. Ahora al contrario, supongamos que tenemos un punto, las coordenadas de un punto en cilíndricas y queremos pasarlas a rectangulares. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos el punto, nos van a dar un r sub 0, un θ sub 0 y un z sub 0. Y nosotros necesitamos saber quién es el x y quién es el y el z es el mismo. Entonces necesitamos saber quién es el x y quién es el y. Para el x y para el y, como tenemos r y θ, podemos relacionarlos de la siguiente manera. Seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa
y coseno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, x sub 0 es r sub 0 por coseno de teta sub 0 y y sub 0 es r sub 0 seno de teta sub 0. Entonces utilizamos un poco de geometría para poder encontrar esas ecuaciones que nos permiten pasar de un sistema a otro. Entonces aquí estaría el de r y teta y aquí está el de x y y. Acá en el aplicativo podemos darnos una idea mucho mejor de los dibujos que están de las coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos un r, miren que va cambiando acá la distancia en el plano xy, está cambiando, depende de lo que valga r. El teta también va cambiando en el plano xy de 0 a 2pi. Eso olvidé escribirlo, tenemos que escribirlo acá, porque esa es una condición del ángulo, debería estar entre 0 y 2pi para trabajar con las coordenadas cilíndricas. Y la altura es la que me dice, pues como su nombre lo indica, en qué parte está del eje Z. Entonces R y teta están modificando al X y el Z es el mismo para ambas. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Encontrar las coordenadas cilíndricas del punto menos 2, menos 2, 3. Entonces en cartesianas el punto es negativo 2, 3. Y la idea es buscar las coordenadas cilíndricas de este punto. Voy a copiar este plano para poder trabajarlo. Entonces, si nos damos una idea de lo que está pasando, el R debería estar por acá. El teta es este. Vámonos un poco más largo para que se vea mejor. El teta es este. Y el z es este. Eso es lo que vamos a encontrar. El z es el mismo para ambos, entonces ya sabemos que z es 3. En cartesianas, este punto corresponde a negativo 2, 3. Y lo que queremos saber es quién es el r, quién es el teta, y z ya sabemos que es 3, para ubicar, para representar ese punto, este mismo punto, en coordenadas cilíndricas. Entonces, bueno, aplicando las fórmulas, el r es la raíz de 4 más 4, 8. Esto lo podríamos expresar como 2 raíz de 2. Listo. Teta es el arco tangente de menos 2 sobre menos 2 de 1. Si le decimos a un computador que haga eso, digámosle acá a matemática, arco tangente de 1, él va a decir pi cuartos. ¿Por qué va a decir pi cuartos? Entonces necesito este plano para poder explicarles el por qué está diciendo pi cuartos si no necesitamos pi cuartos, necesitamos es el otro ángulo. Lo que pasa es que la función arcotangente, cuando llamamos a la fórmula arcotangente o a la función arcotangente, ella va a dar valores entre menos pi medios y pi medios. O sea, para ella, todo lo que todo lo que me dé aquí, esto va a estar entre menos pi medios y pi medios. O sea, va a estar entre acá y acá. Nuestro ángulo, en este caso, el teta de allá del punto que queremos, está cuando x es menos 2 y y es menos 2, está por acá. El r es este, pongámoslo verde, el r es este, y el ángulo es este. Acá la tangente también da positiva, es decir, hay dos valores donde la tangente da positiva. Uno es en pi cuartos y el otro es en el otro ángulo del otro lado. Entonces, como nosotros sabemos que los números x y y son negativos y que estarían en este caso en el tercer cuadrante, que es este, y la tangente da positiva, no podemos decir que
como nos dice la calculadora, el ángulo es pi cuartos. En este caso, tenemos que decir que es pi cuartos más, pi cuartos es este pedacito, más pi. Y pi cuartos más pi es 5 pi cuartos. Ese sería el teta de nuestro sistema. Por eso antes les había dicho, hay que tener cuidado cuando uno pasa de un sistema a otro, sobre todo con las funciones trigonométricas, porque en las funciones trigonométricas, pues toca mirar si las coordenadas corresponden, los x y los y corresponden a lo que estamos haciendo. El coseno da positivo en dos cuadrantes y negativo en otros dos. Hay que saber en cuál estamos trabajando. La tangente también y el seno también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Finalmente, ya con esta información, entonces podemos decir que las coordenadas cilíndricas de ese punto es 2 raíz de 2, 5 pi cuartos, y en z sería 3. Si vemos ahora esto en coordenadas cilíndricas, pues lo primero que voy a hacer es aproximar ese número para poder ubicarlo en las coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a poner acá 2 raíz de 2, 5 pi cuartos, 3, y que me lo den en forma aproximada. Entonces dice 2.82, ok, acá 2.82, escribamos eso, 2.82. Listo, sí, el otro es 3.92, 3.92, 699, voy a coger más cifras decimales. Y el otro es 3, listo. Entonces, en coordenadas cilíndricas, el punto menos 2, 3 corresponde al punto 2 raíz de 2, 5 pi cuartos, 3. Acá se mueve un poquito el plano por la forma como se trabaja, pero en el espacio ese sería el mismo punto. Ahora vamos a hacer el proceso contrario. A partir de un punto en coordenadas cilíndricas encontrar las coordenadas cartesianas. El punto es 3, 2 pi tercios, 5. Lo primero que vamos a hacer es muy similar al otro, mirarlo de manera aproximada el 2 pi tercios para saber más o menos en dónde está, darnos una idea de cómo es. Y entonces acá vamos a cambiar este por 2.0944 y este por 3. Ok, entonces tenemos que encontrar las coordenadas cartesianas de ese punto que estamos viendo ahí. Apliquemos las fórmulas que tenemos. El x es r veces, bueno, acá era 5. Acá es 5. No, ese no era 5. Ese era 2.0944 y este es 5. Y ahora sí, aquí era 5. Listo, entonces el x es r coseno de 2 pi tercios. Y el y es 3 seno de 2 pi tercios. Con esto ya terminamos. Tan pronto sepamos esto, z es z y ya tenemos el punto. Entonces aquí queda 3 coseno 2 pi tercios menos 3 medios. Voy a ponerle aquí un punto para que lo pueda traer. Menos 1.5. Y el y, 3 seno, lo escribí mal, 2.59 aproximadamente. 2.59. Entonces las coordenadas son negativo 1.5, 2.59, 5. ¿Ok? El x es negativo. Fíjense que sí tiene sentido porque está en el otro lado. Voy a tomarle una captura de este para que lo podamos ver. Llevémonos esto aquí para poner la captura de pantalla y el x y el y. Listo, ahora sí. Entonces el x es negativo, es correcto. Si alargamos el eje x, miren que efectivamente el x es negativo, el y es positivo y z es 5. Entonces ahí están las coordenadas. Y si en el sistema de coordenadas cartesianas ubicamos negativo 1.5, 2.59 y 5,
este punto en el espacio tiene la misma ubicación que este punto. Son iguales, son los mismos. Acá estamos aproximando, pero supongamos que son los mismos. Aparte de hacer cambios de los puntos, uno también puede convertir algunas ecuaciones en ecuaciones que están escritas en el sistema rectangular, en el sistema normal que siempre trabajamos con x, y, z. Podemos convertirlas en ecuaciones escritas en el sistema de coordenadas cilíndricas. Veamos un ejemplo. Ok, este primer ejemplo es muy sencillo. Tenemos la ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a 25 y queremos cambiarlo a coordenadas cilíndricas. Entonces, pues bajo el hecho de que el radio cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado, el cambio es radio cuadrado igual a 25. Y se acabó. Este es muy sencillo por la forma como está la ecuación, que se puede hacer el cambio de manera inmediata. Supongamos que no es x al cuadrado más y cuadrado. Supongamos que es x cuadrado menos y cuadrado. Ya no hay un cambio inmediato. Ya no puedo utilizar esta fórmula. Lo que puedo hacer es que x es igual a r coseno cuadrado, perdón, r coseno teta, y es igual a r seno teta. Voy a poner estos dos en lugar de x cuadrado menos y cuadrado, es decir, x cuadrado sería r cuadrado coseno cuadrado teta menos y cuadrado, r cuadrado seno cuadrado teta igual a 25. Factorizamos r cuadrado factor de coseno cuadrado teta menos seno cuadrado teta igual a 25. Y en este caso tenemos que hay una identidad trigonométrica que relaciona esos dos. Coseno de 2 teta es coseno cuadrado teta menos seno cuadrado teta. Entonces esto se puede escribir como r cuadrado coseno de 2 teta es igual a 25. Y esta en coordenadas cilíndricas es esta misma ecuación. ¿Por qué uno quiere hacer esto? ¿Por qué uno hace un paso de coordenadas de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas? Resulta que más adelante cuando veamos sólidos o cuando veamos integrales múltiples, vamos a tener que integrar, y depende del sólido que estemos trabajando, la integración generalmente no es sencilla. Resulta que si hacemos un cambio de coordenadas, algunas veces es mucho más sencilla, porque integrar esto con los límites de integración se complica, y este con los límites de integración posiblemente sea más fácil. Entonces uno tiene que como que trabajar este paso de cómo cambio unas ecuaciones a otras para poder más adelante resolver algunos problemas con conos, con esferas, con cilindros, en donde en un sistema de coordenadas es mucho más sencillo. Básicamente ese es el porqué, o una de las aplicaciones en las que uno está viendo esto. Completando lo que dijimos anteriormente, este plano que están viendo en pantalla es un plano con la ecuación x menos y igual 0. En coordenadas cilíndricas, este plano, voy a poner acá la ecuación del plano normal, se las acabé de decir, x menos y igual 0 en coordenadas rectangulares. Y en coordenadas cilíndricas, este plano, voy a imaginarme acá una recta, de hecho la debía haber puesto allá, pero bueno, este plano es teta igual a pi cuartos. Esto complementa un poco lo que decíamos anteriormente. Algunas veces esta no se ve la dificultad, pero algunas veces tenemos, por ejemplo, este plano con unas coordenadas cartesianas, que coordenadas cilíndricas se escriben de manera diferente, y que puede ser más sencillo de trabajar en algunos casos. En coordenadas cilíndricas, teta igual a algo, dan planos que van girando en torno al eje Z. Teta igual a otra cosa puede ser un plano así. A ver si lo hacemos mejor. Este es
depende de este teta, da otro plano, teta igual a pi daría el plano x, perdón, el plano yz, y así sucesivamente, eso con teta variando, entonces uno puede encontrar diferentes planos cuya recta de intersección es el eje z. Así es como se puede trabajar con las coordenadas cilíndricas. Otro sistema de coordenadas comúnmente utilizado son las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas relacionan un punto ρ, teta, phi en el espacio de la siguiente manera. Entonces, si tenemos un punto por acá, ρ representa la distancia del punto al origen, ¿listo? Teta representa lo mismo que representaba en las coordenadas cilíndricas, entonces acá hago esta proyección y teta representa este ángulo. Acá vamos a poner ρ, acá vamos a poner teta. Voy a poner más grande para que lo veamos mejor. Listo. Teta representa este ángulo. Y phi representa el ángulo de el eje z al rayo o al segmento ρ. Este sería phi. Entonces, en coordenadas esféricas tenemos otra terna de números con significados diferentes. Rho, distancia del origen al punto. Teta es del origen al rayo que se proyecta en el plano XZ, en el plano XY. Y phi es el ángulo del vector o del eje Z a la recta que pasa por el origen IP. Esa sería como la idea detrás de las coordenadas esféricas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Nosotros tenemos que, de manera muy similar a las coordenadas cilíndricas, ver cómo funcionan este sistema de coordenadas, cómo funciona, y mirar esas ecuaciones que nos permiten el paso del uno al otro. Algunas consideraciones iniciales. Rho es mayor que 0, teta está entre 0 y 2pi, y phi está entre 0 y pi. ¿Por qué phi está entre 0 y pi? Porque cuando phi está haciendo esto, completa la esfera si teta se mueve entre 0 y 2pi. No es necesario que phi haga toda la vuelta. Veámoslo animado, que es mucho más sencillo entenderlo si lo vemos animado. Entonces, acá tenemos las coordenadas esféricas. Rho me está dando el radio de la esfera. Entonces, si ρ es pequeño, el radio es pequeño. Si ρ es 0, pues el punto es 0. Y a medida que crece ρ, pues la esfera va a ir creciendo. Teta, fíjense que teta se mueve tal como se movía en el cilindro. En el plano XY, el ángulo desde X, desde el eje X. Muy similar a cómo se movía en las coordenadas cilíndricas. Y phi se mueve, pongamos este acá para que se vea mejor. Y phi se mueve desde el eje Z hacia abajo. Aquí cuando está entre 0 y pi medios, pues yo dibujé la esfera, el casquete esférico superior, pero cuando cambia ya aparece el casquete esférico inferior. Entonces miren que no es necesario que phi se mueva de 0 a 2pi, porque cuando está haciendo este movimiento que están viendo, cuando está haciendo este movimiento y teta se mueve de 0 a 2pi, ya estoy completando cualquier puntico de la esfera que está en esa esfera. Y si ρ cambia, se hace más grande o más pequeño, entonces de esa manera estoy llegando a cualquier punto en el espacio. Ahora miremos un poco, pongamos esto más grande para llevarlo acá. Vámonos así. Miremos un poco cómo es que podemos, a partir de esto que conocemos, llegar a las coordenadas rectangulares conociendo un ρ que dijimos que es este, la distancia del origen al punto. Voy a llamarlo un ρ sub 0, un teta sub 0 y un phi
sub 0. Comencemos de rectangulares a esféricas. Entonces, de rectangulares a esféricas es a partir de un punto, coordenadas rectangulares x0, y0, z0, ¿cómo pasamos a un punto en coordenadas esféricas ρ, θ, φ? Entonces, el ρ lo podemos ver si es la distancia de 0 al origen. Entonces, me sirve mucho verlo como si viéramos, voy a borrar esto, ahorita lo vuelvo a escribir, como si tuviéramos un paralelepípedo, algo similar a esto, para poder relacionar esa distancia con una diagonal. Y entonces este ρ es la distancia, es la diagonal de este triángulo. Este pedacito sería raíz de x cuadrado más y cuadrado. Este sabemos que es z, entonces ρ es raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Así es como se halla ρ. Primero uno encuentra esto que en cilíndrica será r, y después se para en este triángulo, que también es rectángulo, y puede hallar ρ de esa manera. Listo. Entonces así es como hallamos ρ. Aquí lo habíamos puesto por aquí, ρ sub 0. Entonces ρ es la raíz de x sub 0 al cuadrado, y sub 0 al cuadrado y z sub 0 al cuadrado sumándose. Θ, como es el mismo, tiene la misma definición que en coordenadas cilíndricas, es decir que aquí teníamos al y y al x y al y, entonces θ sale de la misma relación. Acá también podemos decir que tangente de θ es igual a y sub 0 sobre x sub 0, entonces θ es arco tangente de y sub 0 sobre x sub 0. Y φ, que es este ángulo, lo tenemos que relacionar de otra manera. Entonces, en este caso, lo vamos a ver así, con este triángulo, donde esto es r, de cilíndrica sabemos que r es x al cuadrado más y cuadrado en raíz. Y acá podemos decir entonces que, bueno, no mentiras, creo que es más sencillo con esta, este es z. Ok, entonces podemos decir lo siguiente, coseno de φ es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, coseno de φ es, perdón, cateto adyacente, que es z, sobre hipotenusa, que es ρ. Entonces, φ lo podemos poner como arco coseno de z sobre ρ, y ρ es lo de arriba, raíz de x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado. Vienen de relaciones en los ángulos y los lados, o sea, de relacionar funciones trigonométricas, y acá tenemos las tres ecuaciones para poder pasar de coordenadas rectangulares a esféricas. Y ahora miremos cómo pasamos de esféricas a rectangulares. De esféricas a rectangulares quiere decir que tenemos un P sub 0 de la forma ρ, θ, φ. Y queremos encontrar el x, el y y el z. Entonces es algo muy similar a lo que se hace con estas fórmulas que están de rectangulares a esféricas, solo que tenemos que comenzar a despejar de diferentes maneras. Entonces vamos a hallar primero el x. ¿Cómo se halla el x?
El X lo vamos a encontrar de la siguiente manera. El X es este, o sea que puedo trabajar con este triangulito. Este R es este R. Está proyectado en el plano XY, pero es el mismo R. Y aquí está la X y aquí está la Y. Entonces me interesa el teta para relacionarlo. Entonces acá puedo decir que coseno de teta es igual a R sobre X, al revés, cateto opuesto sobre hipotenusa, y al mismo tiempo R lo puedo relacionar con, ya lo tengo acá de hecho, no, pero acá está con coseno, entonces seno de phi es, en este triángulo de arriba, seno de phi es cateto opuesto sobre hipotenusa. Con esta información entonces puedo decir que X es R coseno de teta, pero R es rho seno de phi coseno de teta. Listo, entonces así es como se escribe X. X es rho seno de phi coseno de teta. Y sale de manera muy similar. En este caso, Y es rho seno de phi seno de teta. Y Z, ya Z sí la teníamos desde antes, Z es rho coseno de phi. Estas son las ecuaciones que nos relacionan un punto en coordenadas esféricas a rectangulares o viceversa, de coordenadas rectangulares a esféricas. Solamente hay que reemplazarlos. O sea, si ponemos un ejemplo en donde tenemos un punto en un sistema de coordenadas y lo queremos en el otro sistema de coordenadas, aplicamos lo que tenemos acá. Veamos entonces un ejemplo con uno de los que teníamos antes en cilíndrico. Lo voy a poner acá, pero pues vamos a cambiar, encontrar las coordenadas esféricas. Estamos parados acá, en rectangulares y queremos esféricas. Entonces ρ es 4 más 4 más 9. Esto da raíz de 17. Teta, teta es el mismo. En este caso nos da arco tangente de 1 que da pi cuartos, pero ya expliqué que este punto está en el cuarto cuadrante, entonces no es pi cuartos, sino pi cuartos más pi. Entonces pi cuartos más pi, 5 pi cuartos. Y phi es, en este caso, arco coseno. Estoy aplicando la fórmula que está arriba de z, que es 3 sobre raíz de 17. Miremos eso cuánto es. Acá le podemos decir arco coseno de 3 sobre raíz de 17. Y esto, bueno, que lo aproxime para que me dé algún número aproximadamente. Esto es aproximadamente 0.7576. Sí, 76. Listo. Es decir, el punto es raíz de 17, 5 pi cuartos, 0.76. Pongámoslo acá en matemática, aproximemos lo que podamos aproximar. Raíz de 17, 5 pi cuartos. Voy a poner este así. Y miremoslo en la gráfica. Entonces 4.12 por este lado, ρ 4.12. Este es 3.9269. 3.92699. Listo. Y el último es 0.7559. 0.7559. Entonces, este punto que está en coordenadas esféricas ubicado en este, acá donde lo estamos viendo, es el mismo punto en coordenadas cartesianas. Lo había movido. Entonces, -2,
-2, 3. Que a su vez, acá está coordenadas cartesianas y esféricas. Y a su vez, en coordenadas cilíndricas ya también habíamos dado la respuesta. Acá en coordenadas cilíndricas habíamos dicho que era este, que lo borré. Vámonos otra vez. Raíz de 8, 5 pi cuartos y 3. 2.82, 2.82, 3.9269 y 3. Entonces acá tenemos el mismo punto expresado en las tres coordenadas. Se explicaron entonces cuáles son las ecuaciones para pasar de uno al otro, y acá estamos viendo el mismo punto en el espacio de las tres maneras. Para terminar, entonces vamos a ver un ejemplo de una ecuación en coordenadas rectangulares, cómo se pasa a coordenadas esféricas. Primero uno muy sencillo. Si tenemos x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, esto es una esfera de radio 2. Esta esfera de radio 2 en coordenadas esféricas se escribe r cuadrado igual a 4, es decir, perdón, acá trabajamos rho igual a 2. Rho igual a 2 representa una esfera de radio 2 que es equivalente en coordenadas rectangulares a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Acá se ve una ventaja de trabajar con coordenadas esféricas. Mucho más sencillo trabajar rho igual a 2 que toda la ecuación que ustedes están viendo en coordenadas rectangulares. Este era uno sencillo, este no cuenta. Ahora sí veamos un ejemplo diferente. Entonces tenemos una ecuación del paraboloide z igual a x al cuadrado más y cuadrado, y queremos convertir esto en coordenadas esféricas. Acá está en rectangulares y la queremos pasar a coordenadas esféricas. Entonces, bueno, z, si nos damos cuenta, z es, por acá están nuestras ecuaciones, z es esto, rho coseno, y x también están ahí, pasémoslas abajo. Voy a copiar y pegar entonces esto para tenerlo aquí a la mano, y quedaría rho coseno phi es igual a x más y cuadrado, y esto sería rho cuadrado seno cuadrado phi coseno cuadrado teta. Se me va a caer el espacio, lo voy a poner más a la izquierda. Esto es x cuadrado más y cuadrado, rho cuadrado, de hecho acá esto sobra, seno cuadrado phi coseno, no, también seno cuadrado teta. Podemos sacar factor común, rho cuadrado, seno cuadrado phi, factor común de coseno cuadrado teta, más seno cuadrado teta. Eso se cancela. Acá al lado izquierdo teníamos rho coseno phi. Entonces, ¿qué pasa? Rho con rho se cancela. Aquí queda en el lado izquierdo solo coseno phi, y al lado derecho rho seno cuadrado phi. Ahora, si quiero despejar a rho, para darlo en forma de una ecuación, despejando rho, quedaría coseno cuadrado, coseno phi sobre seno cuadrado phi. Y eso se puede escribir de varias maneras. Por ejemplo, se puede escribir como coseno phi cosecante cuadrado phi. Entonces, el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado es equivalente a el paraboloide en coordenadas esféricas rho coseno phi, rho igual coseno phi cosecante cuadrado phi. ¿Cuál es el truco de estos ejercicios? Primero, pues practicar un poco con el cambio de coordenadas. Son ecuaciones, es difícil memorizarse estas ecuaciones porque tiene senos con phi, seno con teta, coseno con phi, coseno con teta.
esa combinación no es agradable para memorizársela, entonces no hay que memorizársela. Yo la pongo acá para poder trabajarla, pero entonces hay que trabajar con estas ecuaciones haciendo cambios. Hay muchos ejemplos y ejercicios en donde uno puede tener una coordenada, una ecuación en coordenadas rectangulares y por medio de esto pasarlo a una ecuación en coordenadas esféricas o cilíndricas con las ecuaciones que se tienen. Sugerencia, pues hay que tener en cuenta identidades trigonométricas, por ejemplo, lo que yo hice acá, esto es una identidad trigonométrica que es 1. La identidad trigonométrica dice seno cuadrado de cualquier ángulo, pongamos un x, más coseno cuadrado de cualquier ángulo es 1. Entonces hay que tener cuidado con las identidades trigonométricas, hay que conocerlas, acordarse de ellas. Y arriba también utilizamos otra, creo que acá la de coseno de 2 teta, acá está, esta coseno de 2 teta, esa es otra identidad trigonométrica. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas y practicar. Más adelante en los cursos de cálculo vectorial se utilizan mucho estos cambios de coordenadas, sobre todo en integrales, porque integrar con los límites de integración de esferas o de paraboloides es algo un poco complicado, pero si uno hace el cambio es más sencillo. Es más sencillo trabajar con las coordenadas esféricas o cilíndricas algunas veces que con las rectangulares. Eso era lo que queríamos mostrar en este video, cómo hacer cambios en diferentes sistemas de coordenadas. Si les gustó, le pueden dar el like, pueden suscribirse al canal para ver otros videos de cálculo vectorial y pueden compartirlo. Muchas gracias y nos vemos pronto.